Señor y Dios, gracias Padre porque has permitido este grato momento, Señor, de adoración hacia ti. Gracias nuevamente, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias, Padre, porque sabemos que sin ti, Señor, nada somos y que todo lo que pasa en este mundo es porque tú lo tienes controlado. En estos momentos, Señor, pon en la boca del Maestro que trae tu palabra el día de hoy todo lo que tú quieres que nosotros aprendamos y escuchemos, Señor, y que lo pongamos en nuestro corazón y lo atesoremos, Señor, y que a cada lugar donde vayamos, Señor, siempre guardemos tu palabra. Padre, guíalo, Señor, para que podamos escuchar lo que tú quieres que nosotros escuchemos el día de hoy. Con nosotros, nuestro hermano pastor, Juan de Jesús Arias. Buenos días, mis hermanos. Tenemos a continuación la meditación de la palabra de Dios y para ello hemos seleccionado un texto en Romanos capítulo 8. Romanos en el capítulo 8. Y los versículos que voy a leer son los versículos del 28 hasta el versículo 39. Y en este texto vamos a estar hablando hoy acerca de las convicciones que traen reposo o descanso al creyente. Ese es el título para la enseñanza hoy. Convicciones que traen reposo o descanso para el creyente. Voy a leer entonces los versículos 28 al 39 de Romanos capítulo 8. La palabra de Dios dice así: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, en este texto voy a dividirlo en dos partes para que tengamos en nuestra mente, como estaba diciendo al principio, los conceptos que están relacionados con lo que es la convicción que el creyente debe tener para tener descanso o reposo en la vida, no importa qué pueda estar sucediendo a su alrededor. Y es desde el versículo 28 hasta el versículo 32, vamos a ver los argumentos de la provisión de Dios, lo que Dios ha hecho a favor del creyente, argumentos relacionados con la provisión de Dios que deben llevarnos a nosotros a anclarnos en una convicción firme que nos permita enfrentar cualquier cosa. Después, en los versículos ya del 33 hasta el 39, vamos a mirar otros argumentos que están enfocados con esas cosas o preguntas que se salen sugeridas para que uno pueda estar alentado o desalentado. Hay unas incógnitas ahí que el creyente debe resolver y que al darle la respuesta apropiada y que está basada en los argumentos divinos, la persona debe tener tranquilidad. Entonces, lo primero que vamos a mirar
porque son dos series de argumentos que los dos terminan en yo le llamo aquí como un ancla conclusiva. Son dos argumentos que le dan información al creyente para que él esté convencido que puede estar tranquilo. Y después de cada argumento hay un ancla conclusiva. Es decir, se da un argumento de lo que Dios es y lo que Dios hace, y que el creyente sabe que Dios es y hace eso, y que el ancla conclusiva es, hombre, si esto es así, entonces yo pudiera estar reposado. Los dos argumentos que se escriben aquí llegan al mismo punto, a un ancla conclusiva que le permite al creyente estar en reposo. Bien, entonces, desde el versículo 28, aquí lo primero que se presenta es lo que el creyente ya sabe. Ahí el versículo comienza diciendo: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y aquí el primer argumento que se presenta es que el creyente tiene la información de parte de Dios de que cualquier cosa que suceda con él tiene un propósito de beneficio hacia él, porque Dios está conduciendo las cosas a su alrededor para que le ayuden a bien de él. Y después, ya en los versículos 29 al versículo 30, da detalles de lo que Dios hizo, los argumentos de la obra de Dios. ¿Qué fue lo que Dios hizo para que el creyente pueda experimentar un beneficio en cualquier situación de vida? Sean cosas de su agrado o sean cosas que no son tanto de su agrado, porque no tiene nada que ver en la selección de lo que está sucediendo, sino que lo que está sucediendo es seleccionado por Dios con un propósito específico para ese momento y ese lugar en la vida del creyente. Y lo que presenta ya el versículo 29 y el versículo 30 entonces es la obra de Dios a favor de nosotros, que hace, que obliga a Dios a que todas las cosas ayuden a nuestro bien. Y lo que voy a resaltar aquí son los verbos donde está Dios actuando, y son acciones que Dios comenzó a hacer en el pasado, cosas que está haciendo en el presente y cosas que va a hacer en el futuro. Es decir, que desde el principio a fin estamos en las manos de Dios en lo que se va a presentar aquí. Versículo 29 entonces, resaltando la obra de Dios, voy a leer: porque a los que antes, y primero se dice conoció, después dice también los predestinó. Es el segundo verbo que aparece ahí en una acción en pasado, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. El propósito es llegar a ser conforme a su Hijo Jesucristo. Y ahí dice que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Y la idea es que a la par de Cristo se pueden dar cosas en la vida nuestra, pero que Dios mismo ha decretado que esas cosas se den, así como se dieron todos los detalles en la vida de Cristo, y que muchos de esos están profetizados en el Antiguo Testamento y se dieron tal cual como Dios lo presentó. Las cosas nuestras están escritas en la mente de Dios y se va dando tal cual como Él lo tiene predestinado para con nosotros. Pero en el versículo 30 aparece el otro verbo que dice: a los que predestinó, a estos también llamó. Y dice: y a los que llamó, a estos también justificó. Entonces habla ahí en el proceso de conocer, predestinar, después habla de llamar, y viene ahora justificar. Todo en el proceso, lo diseñado de un principio, lo diseñado en la eternidad de la mente de Dios, con propósitos claros y específicos a favor del creyente. Y termina diciendo ya la última parte del versículo 30: y a los que justificó, a estos también glorificó. Y todo se presenta en tiempos en el pasado, pero que involucran lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar, porque habla de lo que se dio allá en la eternidad, en el plan eterno de Dios, lo que se dio en la venida del Señor Jesucristo a morir por nosotros, y lo que se dio cuando Dios ha llamado a cada uno, lo que se dio en la cruz del Calvario, lo que se dio después en la resurrección, y lo último que dice ahí lo presenta en pasado: glorificó. Eso ya es un hecho, todo eso es una realidad. Entonces
todos esos argumentos que se están presentando ahí llevan a lo que presenta el versículo 31 y 32, lo que llamamos la primer ancla conclusiva. Si eso es así, que Dios hizo todos esos detalles desde antes de la fundación del mundo, todo lo que está pasando, lo que pasó y lo que va a pasar, ya eso es una realidad en la mente de Dios. Viene entonces el ancla conclusiva número 1. ¿Qué pues, dice el versículo 31, qué pues diremos a esto? Entonces, si esto es una verdad, Dios hizo todo esto a nuestro favor, ¿qué podemos hacer a esto? ¿Qué podemos decirle a esto? Viene la respuesta: si Dios es por nosotros. Viene entonces también otra pregunta, pero una pregunta que está como afirmando una realidad contundente. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, la primera ancla conclusiva que se presenta aquí, en ese argumento de la obra de Dios a nuestro favor, es que debe haber una convicción plena, firme, de que Dios está de nuestro lado. Dios siempre ha estado de nuestro lado. Dios nos escogió, Dios nos llamó, Dios nos justificó y Dios nos glorificó. Todo eso Él lo ha hecho y está de nuestro lado. Eso debe llevar al creyente a tener tranquilidad, a tener reposo, a tener todo el sosiego que él puede necesitar en cualquier situación que pueda estar viviendo. Entonces, ¿qué es lo que le corresponde al creyente? Al creyente le corresponde tener claridad de lo que Dios ha dicho, y ahí, como se presenta la pregunta, como dar una respuesta en actitud, una respuesta en palabra, una respuesta en todos los aspectos del ser, que diga, ¿qué diremos a esto? Hombre, que Dios está de mi lado. Todo lo que Él está haciendo, todo lo que ha hecho, eso indica que Él está de mi lado, y con Él nadie puede. Entonces, si Él está de mi lado, yo debería tener reposo. Por eso decimos que son convicciones que traen descanso o que traen reposo. Y vuelvo al principio del tema, versículo 28. El versículo comienza diciendo: sabemos. Y entonces apela al entendimiento, apela a la convicción intelectual o el conocimiento que tiene el creyente de una verdad. Es una verdad que está ahí firme, pero que al final dice la pregunta: entonces, ¿yo qué voy a decir a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, no importa qué vayamos a enfrentar o a quién vayamos a enfrentar, Dios está de nuestro lado. Presenta aquí entonces también en ese sentido del ancla, del primer ancla conclusiva, el aspecto de la obra, vamos a decir, la obra máxima que Dios hizo. Es como decir, Él entregó su máximo tesoro. Miren lo que dice el versículo 32. El que no escatimó, y la palabra es escatimar, es guardarse, reservarse o ahorrarse algo, que yo de pronto me estoy deshaciendo de muchas cosas por alguna razón, pero siempre dejo de último algo que no quiero botar, algo que no quiero dar, algo de lo cual no me quiero despegar. Esa palabra indica eso. El que no escatimó ni a su propio Hijo, es decir, ni lo más preciado de Él lo escatimó para darlo a nuestro favor, dice entonces la pregunta: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, los argumentos que se presentan aquí deben llevarnos a nosotros a tener descanso. ¿Qué está pasando en este mundo? ¿Qué está pasando con nosotros? No importa qué está pasando en este mundo, no importa qué esté pasando con nosotros, hay unas convicciones que debemos tenerla anclada en lo que Dios está diciendo, que si Él dio su máximo tesoro con nosotros, cualquier otra cosa en este mundo puede otorgarla a cada uno de nosotros. El segundo argumento que se presenta aquí, desde el versículo 33 al versículo 39, está relacionado con una serie de preguntas o incógnitas que sugieren el desaliento o el descontento o la intranquilidad que puede haber en aquellos que están en las manos de Dios. Y ahí comienza. Dios obra, o Dios está comunicando este argumento a través del apóstol Pablo, y aquí lo que se está presentando
es las certezas del mismo apóstol Pablo. Cuando nosotros vemos esto aquí, el apóstol Pablo hay cosas que la presenta en primera persona. Y la idea es esa. Él tiene una certeza que le daban tranquilidad y él está comunicando eso a estos creyentes. Él les está comunicando que hay algunas cosas de las cuales él está convencido de la obra de Dios que le permite a él estar en reposo. Y cuando nosotros asociamos lo que se está diciendo, quién lo está diciendo y lo que pasaba con él, uno dice, tendría que estar en reposo y tenía que estar muy firme en esas convicciones, porque él por esas convicciones, él sufrió cualquier tipo de ataque. Comentarios, blasfemias, persecuciones, piedra, látigo, lo que fuera. Pero él estaba convencido que lo que Dios le estaba dando a él le podía tener o experimentar descanso, reposo, porque Dios, cualquier cosa que pasara con él, como inicia el argumento del primer párrafo que leí, todas las cosas ayudan para su bien. Y viene entonces, versículo 33, la serie de preguntas que se dan respuestas ahí mismo. Dice el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Entonces ya comienza con la incógnita que sugerida ahí, que puede traer desaliento, que haya alguien que acuse. Y de ahí que nosotros, o el Hijo de Dios, no debe tener ninguna orientación hacia la condenación o juicio, porque nadie va a acusarlo, nadie va a condenarlo tampoco. Desde el versículo 1 de este capítulo comienza diciendo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y en todo el argumento que este capítulo presenta, está relacionado con lo que es la seguridad del creyente. Todo lo que Dios ha hecho para que el creyente esté y se sienta seguro. Y aquí con todo, ya cuando él está terminando el capítulo, él está aumentando en su argumento una serie de términos que deben llevar al creyente a anclarse de tal manera en la obra de Dios que él puede estar reposado. No importa que esté pasando, como siempre insistimos en eso, no importa que esté pasando. Él dice, ¿quién es el que condenará? Dice, estamos en el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Si Dios es el que justifica, Él es el que puede llevar o presentar algo en contra nuestra. Pero miren, hay tres preguntas. La primera está relacionada con el acusar, la segunda está relacionada con el condenar y la tercera está relacionada con el apartar del amor de Dios. Y se enfoca que cuál cosa en este mundo o qué persona en este mundo puede lograr que Dios quite su visión de sus hijos. Que Dios deje de otorgar lo que ha destinado a otorgarle, como lo presenta en el versículo 29, de que Él llamó, justificó, hizo todo eso y ya desde el pasado está hablando de lo que está organizado para el futuro. Entonces, todo eso está ya hecho en la mente de Dios. Ya eso es algo que Dios realizó y que el creyente debe verlo así como Dios lo está viendo. Entonces, en el versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Y aquí se presentan unos detalles con respecto a la obra de Cristo que va añadiendo a lo que Dios hizo a favor del creyente. Cristo es el que murió, aún el que también resucitó, el que además está a la diestra, el que también intercede por nosotros. Entonces, ¿quién va a condenar? Si Cristo ya hizo todo el trabajo ante aquel que puede condenar, que es Dios, y Él está intercediendo por nosotros delante de Dios, se supone entonces que no hay ninguna condenación para nosotros. La última cosa aquí, pero antes de lo que se presenta aquí en la última pregunta que está en el versículo 35, ¿quién nos separará? Aquí se presenta como la imagen de los juicios que se hacían en esa época, donde se presentaban personas quienes eran acusadas, se presentaba alguien que estaba defendiendo y alguien que estaba acusando, y se presentaba un juez. Y aquí está como si eso estuviera delante de Dios. ¿Qué hay en contra de nosotros? Si todo lo que se está diciendo ahí
Dios ha hecho todo lo necesario para que lo que haya en contra nuestra, ya eso lo cargó Cristo, por lo tanto no hay nada que se pueda presentar en contra nuestra. Y de ahí que no va a prosperar ni acusación, no va a prosperar ni condenación, ni tampoco se va a dar lo que dice a continuación, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y presenta una lista de, vamos a decir, situaciones por las cuales nosotros podemos pasar. Aquí habla de situaciones que eran normales que pudieran estar pasando el mismo apóstol Pablo. Y él, cuando está presentando esto, sin duda que él está haciendo referencia a cosas por las cuales él pasó. Y ahí dice, ¿será que la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, peligro o espada? Y él hace alusión ahí, en el versículo 36, que todas esas cosas hacen parte o son normales en lo que él estaba haciendo. Y él dice que esas cosas lo que están es certificando que él está llamado por Dios y que los que son llamados por Dios están expuestos aún a la muerte. Dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, que en cualquier momento, haciendo la voluntad de Dios, podía llegar la muerte. Pero aún cuando eso llegaba, era algo que estaba siendo usado por Dios para su bien. Ahora, en los versículos 37 al versículo 39 se presenta en este argumento que se ha dado aquí de las preguntas que pueden traer desaliento por razón de la condenación, por razón de la acusación o por razón de que puede haber algo que me separe de Dios. Viene entonces la segunda ancla conclusiva. Y miren cómo se presenta textualmente, versículos 37. El ancla conclusiva a las dudas o las incertidumbres que puede tener el creyente es la siguiente. Antes, versículo 37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aquí se presenta la primera parte de esta ancla. No importa cuál es la situación, y atrás está la lista de las situaciones que se presentan, que puede estar experimentando cualquier hijo de Dios. No importa cuál sea. Usted puede pensar en la lista de la que usted tiene o en la lista de algún ser querido. No importa cuál sea la lista que lo hace padecer a usted. Porque nosotros padecemos por lo que sufre un ser querido, o lo que sufre un amigo, un vecino, un hermano en Cristo, o por lo que podemos estar padeciendo nosotros en carne propia. Pero no importa de dónde sea. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y viene entonces el último énfasis del ancla esta. La primera es que somos vencedores ante cualquier situación. Esa debe ser la primera parte de esta ancla conclusiva. Somos vencedores y el hecho de ser vencedores está ligado al que estamos unidos a Cristo. Cualquier cosa que Cristo padeció fue victoria. Cualquier cosa que nosotros padecemos en dependencia de Él, experimentamos la victoria de Él. Eso es lo que Pablo también presenta en Gálatas, que con Cristo estoy juntamente crucificado. Y lo que vivo en la carne ya no lo vivo, lo vivo por medio de la fe. Y me permite eso, experimentar que lo que Dios está haciendo, lo hace con un propósito específico, como venimos diciendo en la primera parte, de que todo eso tiene un plan para que para que ayude a nuestro bien. Versículo 38, termino aquí enfatizando dos aspectos. Lo primero en el versículo 38 es la frase estoy seguro. Y lo segundo, en el versículo 39 es el verbo separar. Aquí, en este texto, terminando ya el argumento, el ancla que presenta el apóstol Pablo, que Dios presenta a través del apóstol Pablo, es que hay argumento suficiente para que uno tenga convicción, para que uno tenga certeza, para que uno tenga, vamos a decir, como persuasión de que lo que Dios ha dicho, así como lo ha dicho, así es y así se va a dar.
Aquí la frase esa, cuando dice por lo cual estoy seguro, la frase por lo cual estoy seguro, hace referencia, es una de las palabras que se usan en el Nuevo Testamento, que hace referencia al confiar. Y eso identifica a la dependencia que hay de una persona hacia otra, por la relación que pueden tener. En ese sentido, la relación que yo tengo con Dios me permite depender de Él, de tal manera que lo que Él me dice me hace estar confiado, tranquilo, porque estoy convencido de que lo que Él me está diciendo es así. Y al ser así, dice entonces el apóstol aquí, estoy seguro. Esa palabra se usa, a veces se traduce como persuasión, a veces se traduce como obediencia, porque la idea de eso es que al ser persuadido de una verdad, yo termino caminando o obedeciendo a esa verdad que yo entendí. De ahí que las verdades bíblicas, y de ahí que estamos diciendo que las convicciones que traen descanso es eso, que yo llegue a entender que lo que Dios está diciendo así es. No importa qué esté pasando, todo me ayuda bien. Ahora, uno puede entender eso, uno puede aprenderse eso de memoria. El asunto es que cada día hay oportunidad de certificar, de evidenciar que esa convicción que yo tengo de esa verdad, yo puedo estar persuadido de eso, de tal manera que no importa. Como lo dice el apóstol Pablo, si Dios es con nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? ¿Qué es lo que voy a enfrentar? No importa cuál sea. Y él presenta la lista, como estábamos diciendo en los versículos anteriores. Pero ahí la idea es que hay unos argumentos que se presentan. Y esos argumentos, pues, como hemos dicho, están claros. Esos argumentos deben llegar a ser una persuasión, una convicción en la persona, que la persona termina entendiendo, no importa qué es lo que voy a enfrentar. Estoy seguro de que si lo que viene para mí ahora es muerte, eso no va a poner distancia, y ahí entramos a la segunda palabra, nos podrá separar. La palabra separar ahí es poner distancia entre dos cosas. Eso es como la separación de marido y mujer. Cuando se separan es poner distancia entre ellos. Aquí en esto es que no hay nada en este mundo que haga que exista una distancia entre Dios y yo. Puede estar la muerte de por medio ahí, pero eso no va a crear distancia entre Dios y yo. Yo puedo aceptar y entender la muerte sin que ella me separe de Dios. Cuando estoy convencido de eso, no importa si es muerte lo que estoy enfrentando, la muerte mía o la muerte de un ser querido, no se está dando un espacio de separación entre Dios y yo porque hubo un muerto. No, Dios sigue siendo Dios y Dios sigue estando a mi lado, Dios sigue actuando a mi favor, Dios sigue haciendo que aún esa muerte ayude para mi bien. Ahí sigue la lista que dice: ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. No importa qué esté pasando con usted, no importa qué esté experimentando usted ahora, si usted es hijo de Dios, nada de lo que está pasando va a hacer que el amor de Dios se separe de usted. El asunto es cómo entender que en medio de eso que está pasando, yo todavía estoy ligado al amor de Dios. Y cómo experimentar el amor de Dios en medio de esa situación. Y ahí es donde nosotros vamos viendo que nosotros en el proceso de desarrollo de vida cristiana debemos ir perfeccionándonos en el amor. Recuerden lo que dice el apóstol Juan, que el perfecto amor echa fuera el temor. Y el temor lo que trae en sí es castigo. Pero aquí, para finalizar, dice que ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahí se usa el término podrá. Esas cosas van a estar ahí, pero no van a poder poner distancia en el amor que Dios me tiene a mí, no importa que sea lo que yo esté enfrentando. Entonces, mis hermanos, cada uno de nosotros tenemos convicciones bíblicas, tenemos versículos que hemos aprendido de memoria,
tenemos doctrinas bíblicas en las cuales nosotros nos hemos ampliado. Y el propósito de esa información debería ser que son argumentos que Dios me ha dado para que yo esté reposado. Toda la información bíblica tiene un propósito en la vida de aquellos a quien Dios le permite tener claridad de esas cosas. El apóstol Pablo, él está aquí hablando en primera persona en algunos momentos habla a nivel general, pero aquí él concluye el párrafo hablando en primera persona, por lo cual estoy seguro. Y él habla de su experiencia particular. La pregunta es, ¿cuál es la experiencia suya? Quiera Dios que usted pueda tener descanso. Quiera Dios que todos, hoy en día, los hijos de Dios podamos experimentar descanso, así como lo dijo el apóstol Pablo, quien en medio de prisión, quien en medio de persecución, quien en medio de muchas angustias, él podía estar reposado de que todas las cosas, en realidad, no debe ser una muletilla para aplicársela a otra persona. Todas las cosas ayudan para nuestro bien. Voy a orar. Amado Dios, te doy gracias por tu palabra y gracias porque nos has dado la oportunidad de leerla y reflexionar, Señor, un poco en ella. Ayúdanos que cada uno de nosotros, lo que hemos entendido de tu palabra, genere en nosotros reposo, genere en nosotros tranquilidad, genere en nosotros un sosiego que nos permita estar enfrentando de manera confiada cualquier situación, sabiendo que tú controlas cada una de esas cosas. Gracias porque tú eres Dios Todopoderoso, nosotros somos tus hijos y tú has hecho lo necesario para que podamos estar en tranquilidad. Condúcenos, Señor, para que podamos hacer uso de esas convicciones y hoy estar reposados en ti. En el nombre de Jesucristo te lo pido y en él te doy gracias. Amén. Bien, mis hermanos, hasta otra oportunidad, si Dios así nos lo permite.